Y de este recorrido violento, por cierto, vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí andamos. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, hay una respuesta por parte de las cámaras de biocombustibles al contexto en el que se está desarrollando el vínculo con el gobierno nacional. Ustedes saben, hay una discusión centralizada en no solamente la cantidad de biocombustible, el corte que se denomina, aparecen las naftas y el gasoil, sino también en lo que está vinculado con los precios del biocombustible, que estuvieron congelados durante mucho tiempo, hubo un incremento, no alcanzó. Hay una gran cantidad de plantas de biocombustible que hoy están paralizadas, completamente paralizadas, porque tienen un altísimo stock, no lo pueden poner a disposición, se están poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo, y queríamos hacer esta reseña para poder graficar, Mariano, cuál es el impacto que tiene hoy la situación del biocombustible, fundamentalmente en el interior federal, donde se radican la gran cantidad de plantas. Si te parece, vamos a hacer este recorrido. Sí, Pablo, simplemente que entre hoy y mañana reuniones importantes del sector para intentar conseguir ese precio y poner en funcionamiento las fábricas. Hay fábricas que están absolutamente paralizadas. Sí, claro, y que además han comenzado a suspender personal, algo que no había ocurrido antes. Hasta ahora había una paralización de plantas, pero con una mantención de los puestos de trabajo. Esto no está ocurriendo hoy, hay suspensión de personal, esto ha agravado la preocupación que se tiene sobre la situación de las empresas de biocombustible. Tal como vos lo planteabas, esta semana podría ser clave, pero al menos esto surge de las expectativas de las empresas. Todavía el gobierno nacional no se expidió en este sentido. Lo cierto es que es un sector que genera producción, que genera trabajo y que hoy está condicionado por la realidad económica. Pero vamos a verlo en tramos para poder analizarlo. Vamos. Los productores de biocombustible alertaron por un atraso, mira, Mariano, de entre el 25 y el 28% en los precios para la mezcla con naftas y de gasoil. Argentina actualmente posee 54 plantas de biocombustible en 10 provincias, lo que decíamos. Aquí hay un desarrollo realmente federal ligado con lo que implica el desarrollo de los biocombustibles. Hay 27 pymes de biodiesel y 2 no integradas, lo que termina de alguna manera graficando la magnitud del problema del que estamos hablando. Hoy la mayoría están paralizadas y no cubren los costos de producción. En la búsqueda de un equilibrio, el gobierno dio un aumento del 10% a partir de octubre, que comenzó a impactar, pero que es absolutamente insuficiente para la mirada que tienen los propietarios de los socios. En general son, en algunos casos, sociedades, en otras cooperativas, ¿no?, que forman parte de estas empresas de biocombustible. Un 10% fue lo que otorgó el gobierno nacional. Todavía hay un retraso cercano al 30%, según dicen las empresas. La tonelada de biodiesel producido a base de aceite de soja llegó a 48.533 pesos, mientras que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz trepó a 32,78. ¿Qué dijo Juan Faxiano, que es de la Cámara Santafesina de Energías Renovables? Lo más rescatable del aumento es que se determinó con 10 meses de congelamiento. Es decir, más que el monto, aquí lo que se está valorando, Mariano, al menos se movió. Claro, que se movió, exactamente, que dejó de estar congelado. En la práctica, la recomposición, señalan, no es suficiente para que el sector reanude las actividades. El 10% no alcanza ni para comprar materia prima, dijo el titular de la Cámara Santafesina, y consideró el monto como muy insuficiente. En los últimos 10 meses, el aceite de soja, que explica el 85% del costo de producción, subió un 20% en dólares, tanto por la cotización como por la baja de las retenciones. El precio de la pizarra del commodity llegó a $400 por tonelada. ¿Esto qué implica? Bueno, que se generó un incremento superior, además de la devaluación del peso estimada del 30% en el mismo periodo. Lo que dicen los productores y los responsables de estas empresas es que mientras aumentan los costos en dólares,
esto no va acompañado por lo que tiene que ver con el valor del producto, con el valor del biocombustible, y es por eso que en este desfasaje prefieren paralizar la producción que continuar en un esquema que no les resulta redituable. Entre los productores coinciden, Mariano, que el ajuste del 10% que decidió el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, forma parte de un cronograma progresivo de actualizaciones y no descartan otro aumento antes de fin de año. Me parece que la gran disputa que se está dando hoy, más allá de que se tienen que debatir muchos aspectos ligados con el biodiesel, es que antes de fin de año se recorte esta distancia entre lo que los productores dicen necesitan para garantizar una rentabilidad y lo que el gobierno finalmente pueda otorgar. Y aquí la clave es lo que señalábamos recién. Se descongeló el precio, por lo cual eso es lo que genera un optimismo en estas negociaciones. Fue el 10%, no alcanzó, es verdad, pero significó para modificar un esquema que se mantenía estable desde diciembre del año pasado. Exactamente, y eso que decía Juan Faciano, que procura un aumento antes de fin de año, no esperan diciembre, quieren que sea ahora, quieren que, porque lo que decíamos, hay empresas que están absolutamente paralizadas y con al menos suspensión del personal. Entonces, claro, la realidad es muy, pero muy complicada para este sector, ¿no? No, absolutamente. Lo que ellos hablan es de la urgencia, ¿no? Y lo que señalábamos siempre, ¿no? Hay un lobby petrolero que trasciende la posibilidad de las empresas de biocombustible, que tienen que superar distintas trabas hasta alcanzar. Aquí el rol me parece que los gobernadores es clave. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, ha lanzado una ley de combustibles provincial. Exactamente. No olvidarlo me parece que políticamente Schiaretti toma la punta en ese sentido, claro, con lo que lanzó hace muy pocos días, ¿no? Con lo que vos estabas comentando. Sí, absolutamente. Me parece que hay una sensación de que más allá del aporte real que pueda generar esa ley, lo que da es una fuerte señal política, ¿no? Como advertencia de lo que está pasando con los biocombustibles. Vamos a la próxima trama. Las petroleras por ley deben incorporar 10% de biodiesel y 12% de bioetanol. Pero a modo de ejemplo, en junio fueron de poco más del 7% y hasta 11% respectivamente. ¿Qué decían las petroleras? Bueno, no está llegando, no hay transporte, la cuestión de la pandemia. En realidad están incumpliendo con lo que determina la propia ley. Se estima que las refinadoras se ahorraron por menor compra del biocombustible casi 13.000 millones de pesos entre agosto y septiembre. Plata que quedó para las petroleras. Más allá de que tuvieron que importar más gasoil y la demanda de estaciones sigue por el pitum, que ha caído de manera sustancial la venta de combustible. Esa es una de las excusas que ponen, ¿no? Los números de agosto y septiembre sean distintos, ¿no? Claro, digo, esta es una de las excusas que se ponen, digamos, la demanda se ha reducido significativamente, lo cual es cierto en cuanto a números. Sí, claro está. Los números objetivos hablan de eso, pero digo, me parece que también es una sensación que probablemente con los datos de septiembre y de octubre vayan a modificarse, sí, ¿no? Claro. Me parece que ya la actividad ha encontrado un ritmo casi natural y por lo menos si hay una baja no va a ser en los términos en los que se dio hasta junio, ¿no? No, se ha recuperado ese consumo productivo al menos. Sí, claro, y la dinámica, ¿no? Porque vos podés vender más o menos, pero si el camión tiene que salir, si el vehículo tiene que salir, bueno, entonces el combustible igualmente se vende, ¿no? Vamos a la última trama. Hoy la industria está paralizada, Mariano, y están en riesgo unos 50.000 empleos entre directos e indirectos. Si el precio no cubre los costos, las plantas se paran. Esto es lo que han señalado desde las distintas cámaras, no una, sino todas. Sí, han señalado que hoy hay un stock muy alto, en general las plantas tienen una producción que ha agotado la capacidad de tenencia, ¿no? de ese combustible. Pero lo que han dicho es, si el precio ya no cubre los costos, las plantas se van a paralizar, no vamos a continuar sin la rentabilidad. En el maíz, el 60 o 75% es costos de materia prima, y en el caso del biodiesel llega al 80%, por eso es lo que señalábamos recién. Si vos tenés un costo de materia prima que va entre el 60, el 75 o el 80%, y en dólares ese costo cada vez más alto, en la ecuación de rentabilidad, evidentemente las empresas consideran que no se están dando las condiciones para poder sostener el negocio. Aquí tenemos una cuestión clave, Mariano, saber
¿Qué va a suceder con una industria que decíamos más de 50 en 10 provincias de la Argentina genera 50.000 empleos entre directos e indirectos? De esto depende las decisiones y las políticas que se tomen de aquí en más. Pablo, y una vez más, ¿no? Para que al menos arbitre y marque las pautas políticas correspondientes del Estado, la figura del Estado es trascendental, fundamental para este sector y para dinamizar la economía en el interior del país, como bien lo marcabas vos. Es así, habrá que aguardar. Esta semana puede resultar clave, sí. La que viene probablemente, porque esta semana son de negociaciones, probablemente la semana que viene puede haber más precisiones. Lo cierto es que hay una realidad que es tangible. Hoy las plantas están paralizadas y esa no es una buena noticia. Abrazo, Pablo. Hasta luego. Abrazo para ustedes.